Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Reciban un saludo muy especial de parte de cada una de nuestras vidas para ustedes. Un abrazo maravilloso, nuestro buen Dios eterno, sublime y excelso. El Dios Todopoderoso nos dé la alegría esta tarde de poder estar una vez más abrazando su palabra, guardándola y protegiéndola en cada uno de nuestros corazones. Este tiempo ha sido un tiempo precioso de parte de nuestro Señor a favor de cada una de nuestras vidas. Que hoy nos dé, Señor, alegría una vez más de poder tener un corazón abierto, atento, dispuesto para poder disfrutar y deleitarnos en este Padre tan precioso y tan maravilloso. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, la iglesia que se reúne allá en la casa. Que este sea un tiempo precioso en el Señor, que podamos valorar, apreciar y que podamos honrar el corazón, el carácter de un Padre tan precioso como nuestro Señor a la hora de estar escuchando su palabra, a la hora de estar atentos a su palabra. Que nada nos distraiga, que nada nos saque a nosotros de lo que Dios quiere en cada y con cada una de nuestras vidas en este tiempo tan precioso y extraordinario. Muy bien, vamos a estar entonces dándole gracias al Señor, vamos a estar adorando, exponiéndonos delante de la presencia del Señor. Vamos a estar adorando al que vive y al que reina por siempre y para siempre. Qué bueno que allá en casa también usted nos esté entonces acompañando en este tiempo precioso, maravilloso. Y que nuestros corazones realmente se conviertan en esta tarde y siempre en una casa, en una habitación, para que nuestro Dios eterno en gloria pueda reposar y podamos nosotros estar disfrutando y deleitándonos en un Padre tan extraordinario como nuestro Padre eterno en gloria. ¿Qué tal entonces si juntos le damos gracias al Señor y entramos con gratitud a esa presencia gloriosa y a esa presencia maravillosa? Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Padre, por todo tu cariño, por toda tu bondad y por toda tu fidelidad manifestada a nosotros día a día y momento a momento, Señor. Gracias porque tu palabra es cierta, porque podemos descansar en la vida, en la veracidad de la palabra tuya, Señor, en el espíritu de la palabra tuya, precioso Dios eterno de los cielos. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, que ellas van desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, gracias porque tu palabra dice, oh Dios eterno de los cielos, este es el día que tú has hecho y por tanto nosotros nos gozaremos en ti. Bendito Padre eterno de la gloria, que esta tarde tu palabra corra, que esta tarde tu palabra sea glorificada, que hoy podamos nosotros estar abrazando, disfrutando y deleitándonos en un Padre tan amoroso, tan precioso como tú. Bendito Dios omnipotente, gracias por darnos este tiempo, Señor. Danos ojos, oídos y corazones atentos, abiertos, para poder ver, para poder oír y para poder estar entendiendo y percibiendo tu corazón. Bendito Dios eterno de la gloria. Guárdanos mientras estemos, Señor, en este tiempo, Padre. Guarda nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. La iglesia que se reúne en casa, Señor. Las personas que se van uniendo a esta transmisión. Que tú por tu Espíritu, bendito Dios de los cielos, prepare sus vidas y prepare sus corazones. Te lo pedimos a ti, Dios eterno de la gloria, con todo nuestro corazón, en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. En Cristo Jesús, Señor nuestro Padre, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra y a ti damos toda la adoración, Señor, y toda la alabanza. Precioso y maravilloso que tú nos das a nosotros, Dios eterno de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y en tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y
tus pies. Las heridas que pecando provoqué, déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar, sí Señor, las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Sí, Señor Dios. Gracias, Señor amado Dios. No merecíamos tu perdón, esa gracia que nos cubre, Señor Dios, la cual nos puede presentar delante de ti, Señor. En esta tarde estamos agradecidos, Señor, delante de ti. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Escuchas tú mi voz, tú eres mi canción, aún la oscuridad tu luz puede ocultar. No temeré, tú eres mi protección, aunque afligido estoy, tú vences todo el mal. Victoria me darás, no temeré. Yo sé quién me sostiene, yo sé que al frente va el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está, el que por siempre reina. Él es mi amigo fiel, el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. Mi fuerza está en ti, soy salvo hoy por ti. Tú me liberarás, victoria me darás, no temeré, no temeré.
sé que en esos cielos, yo sé que al frente va el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está, el que por siempre reina, Él es mi amigo fiel, el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. Yo sé que en esos cielos, yo sé que al frente va el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está, el que por siempre reina, Él es mi amigo fiel, el Dios del cielo y tierra, siempre a mi lado está. Oh, nada te podrá detener, no, el mundo en tus manos está. A tus promesas yo me aferraré, tú eres bueno, siempre bueno, tú eres bueno. Sí, Señor Dios. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta preciosa tarde que tú en tu amor y en tu misericordia nos das. Bendito Padre Celestial. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Y qué bueno es saber, Dios eterno de la gloria, que de tu mano vamos seguros y vamos confiados en todo tiempo y en todo momento, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por este espacio tan precioso, tan hermoso que tú nos das, Señor. Gracias porque nos recuerdas, Señor, del eterno amor, del precioso afecto que tú por cada uno de nosotros en Cristo Jesús tienes y sientes. Bendito Dios eterno de la gloria. Padre, recuérdanos, Señor, cada día de la vida que tú vas con nosotros, Señor, que tú vas abriendo camino, Dios eterno de la gloria, Padre, que tú en medio de las circunstancias eres quien nos da fuerza y quien nos da fortaleza, precioso Dios eterno, sublime, glorioso y excelso. Padre, gracias por esta invitación que tú constantemente nos haces y que por el Espíritu nos recuerdas, Señor, a estar pegados, aferrados y preparándonos, Señor Dios eterno de los cielos, para ese encuentro glorioso, bendito Padre Celestial, y estar contigo, Señor, siguiendo disfrutando, Padre, de tu dulce compañía por toda una eternidad. Bendito Dios eterno de los cielos. Gracias por este tiempo precioso que tú nos concedes, buen Dios. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder estar percibiendo tu corazón por medio y a través de la vida y el espíritu de la palabra. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. Una vez más, muy buenas tardes para todas las personitas que se están entonces sumando a esta transmisión, conectándose a través de estos medios. Más que esto, pues en el Espíritu, agradecidos al Señor por darnos este espacio tan precioso y este espacio tan maravilloso. Quiero por favor que me acompañe entonces a la palabra del Señor, al libro de los Salmos, en el capítulo número 127. Y vamos a estar viendo el primer versículo de ese capítulo 127 de los Salmos. Este salmo, que fue escrito por Salomón, habla acerca de la confianza de un Dios que da fruto, que manifiesta y que expresa la intención y el deseo del corazón de nuestro Señor. Salmo 127 y verso número 1. Muy bien, mis amados. Dice en la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. El sentido de este versículo 1 del Salmo 127 es un contraste entre la fe y la suficiencia del Dios Todopoderoso con la insuficiencia y la fragilidad del ser humano. Entonces, cuando el Señor nos habla allí acerca de la importancia de que entendamos
que si el Señor no es el que levanta y edifica nuestras vidas, si no es nuestro Dios el que edifica nuestra vida en el Espíritu, tu esfuerzo y el mío, absolutamente delante de esto, es totalmente en vano. Por eso el deseo de Dios esta tarde es que podamos estar viendo en nuestras vidas y cómo en la historia del pueblo del Señor sobre la faz de la tierra, el Señor una y otra vez por el Espíritu, a través de los profetas, a través de su palabra, nos muestra y nos enseña la importancia de haberse estado levantando y reparado un altar, producto de la comunión íntima, producto de la cercanía de un corazón a nuestro Dios eterno en gloria. El único esfuerzo que tú y yo debemos de hacer, iglesia preciosa de Dios, es el esfuerzo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que tú y yo debemos de hacer. Entonces vamos a estar viendo nuevamente cómo la confianza en Dios, cuando un corazón está puesto en el Señor, ese corazón lo que hace es expresar, y ese corazón lo que hace es manifestar la vida, el carácter, el fruto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, el sentido de ese versículo 1 del Salmo 127 es el contraste entre la fe y la suficiencia de nuestro Dios precioso y maravilloso con la insuficiencia y la debilidad y la fragilidad del hombre. Muy bien, entonces, pensando en todo esto y con este texto bíblico como piso o como fundamento, vamos a estar dándonos cuenta que siempre la invitación del Señor por el Espíritu, desde la antigüedad y hasta nuestras fechas, porque es una palabra vigente para nosotros hoy, nos muestra la importancia de poder estar reparando algo que estuvo totalmente deteriorado. Y si el Señor no edifica esto que está deteriorado, en vano, dijo el Señor, en vano trabajan los que quieren edificar, los que quieren levantar la vida que el Señor nos está ofreciendo y planteando a nosotros en Cristo Jesús. Entonces quiero que me acompañe, por favor, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 15, y vamos a estar dándonos cuenta allí de algo especial del corazón de nuestro Dios precioso y maravilloso. En ese segundo libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a estar viendo a través de un rey especial que Dios levantó, como fue el rey Asa. Vamos a darnos cuenta entonces un poco sobre lo que el Salmo 127, verso 1 nos habló inicialmente. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la levantan. Hay cosas que se tienen que reparar, hay cosas que se tienen que corregir. Y a la hora de corregir, nosotros necesitamos saber qué es lo que se tiene que corregir, qué fue lo que se perdió, qué fue lo que se deterioró. Y una y otra vez el Señor muestra a través de su palabra, por medio de reyes, por medio de profetas, que una y otra vez el pueblo del Señor, Israel, se desconectó de la dulce, maravillosa y hermosa relación que el Creador de los cielos quería tener con cada una de las vidas en aquel entonces, y que en la actualidad Dios quiere que nosotros también, como iglesia de Él, sobre la faz de la tierra, podamos estar considerando en esta tarde si también nosotros necesitamos estar restaurando nuestra comunión personal con el Señor, de estar levantando nuestros corazones para poderlos pegar y conectar al corazón de nuestro Padre eterno y de nuestro Dios sublime y maravilloso. Entonces vamos a estar viendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, qué fue lo que sucedió allí. Ustedes recuerdan en la palabra del Señor, también por allá en un libro que se llama Reyes, en el primer libro de Reyes, solamente para que usted lo tenga ahí y podamos iniciar en Crónicas, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, verso 30, como un hombre como Elías, un profeta que Dios levantó en un tiempo de declive espiritual, en un tiempo donde todo Israel había entrado en idolatría, en postrarse a adorar a dioses extraños, a dioses ajenos, a Baal. El Señor dijo allí en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, sobre la importancia de que se restaurara el altar que se había caído, que no estaba. ¿Qué era lo que estaba caído? La comunión íntima con el Señor. Desde luego ese altar para nosotros en la actualidad habla acerca de la fe del creyente en la actualidad a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que realmente se perdió. Y cuando se pierde lo que es esencial, cuando se pierde lo que es vital, entonces ese pueblo tiene
cabida para que otro tipo de cosas entren, como sucedió precisamente en la nación de Israel, no una sola vez, sino muchas veces, como Dios nos lo hace ver a nosotros y entender por la palabra del Señor. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 15, el Señor dijo algo en su palabra. Quiero que me acompañe allí, por favor, verso 1 en adelante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Solamente para que tengas este dato allí en tu corazón. Este es el único lugar en que se menciona a este profeta. No hay otro lugar donde se mencione al profeta Azarías. Y entonces vino el Espíritu del Señor sobre Azarías, hijo de Obed. Verso número 2. Y salió al encuentro Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras estéis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejareis, él también os dejará. Esta palabra que se le da a Asa y que se le da a todo Judá y a Benjamín es realmente algo que nosotros necesitamos tener claridad con ello. El profeta, lo que hace Dios a través de este profeta es decirle a este pueblo y nos recuerda a nosotros cómo es la manera de estar obrando el Señor. El Señor les dijo a través de este profeta que el Señor estaría con ellos, que siempre ha sido el deseo y el anhelo de Dios, mientras cada uno de nuestros corazones puedan estar también pegados y conectados al corazón del Señor. También nos dice que si le buscamos, Él se va a dejar hallar. Pero nos dice el Señor también que si nosotros lo dejamos, Él nos va a dejar. Entonces miren estos tres aspectos que se dicen allí. Número 1, el Señor estará con vosotros mientras nosotros estemos con Él. Número 2, si nosotros le buscamos, Él será hallado de cada uno de nosotros. Pero número 3 dice que si nosotros le abandonamos, Él nos abandonará también a nosotros. Entonces estos son hechos eternos, iglesia, que son una verdad para un individuo, son una verdad para una nación, es una verdad absoluta tanto para el pueblo judío, para los gentiles, gente bajo la ley, bajo la gracia, en una época o en cualquier lugar. Entonces esto no lo podemos olvidar nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? Habitar en cada una de nuestras vidas. Él quiere estar con nosotros, pero el deseo de Dios es que también ese anhelo se encuentre en tu corazón y se encuentre en mi corazón. El deseo de Dios es que Él se quiere dejar hallar si Él está viendo un corazón anhelante de Él, un corazón que se deje instruir, un corazón que se deje guiar, un corazón que sienta fervor, que sienta pasión, que sienta deseo por inquirir cada momento delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y también Dios nos muestra en su palabra que aquella persona o nación, pueblo, que lo deje al Señor, el Señor entonces nos hace entender que Él no va a tener por qué estar con ese pueblo, y que normalmente, por lo que hemos visto en su palabra, normalmente el Señor ya no permite que un corazón pueda ser consciente de Él. Y dice el versículo número 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. ¿Recuerdas el Salmo 127:1? ¿Qué nos dijo el Señor? Que la confianza produce la expresión de la vida de Cristo. Pero que si el Señor no es el que edifica esa casa, si el Señor no es el que la levanta, entonces lo que va a pasar es que otro tipo de cosas van a entrar. Y en este caso, en segundo libro de Crónicas, capítulo 15, en ese verso 3, nos dice el Señor que muchos días había estado Israel, mire lo que dice, sin verdadero Dios. Habían dioses falsos, habían creencias en dioses paganos por años. Pero no solamente Israel había estado sin el verdadero Dios, sino también sin sacerdote que enseñara, y escúcheme esto, y sin la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora quiero que pienses por un instante a qué está expuesta esta tierra, a qué estaba expuesto Judá y Benjamín con este diagnóstico. Número 1, no hay Dios verdadero. Número 2, no hay sacerdote que ministre, que se coloque delante de Dios a favor de ese pueblo. Y número 3, no está la instrucción de la palabra, la ley no se encuentra.
Entonces, esto que está diciendo el versículo 3 se está refiriendo sin duda a los últimos años de Salomón. Mira la palabra desde cuando se había perdido. Los últimos años de Salomón, los 14 años del reinado de Roboán y los 3 años del reinado del rey Abías. No había palabra, no había instrucción, no había cómo poder edificar en aquel tiempo lo que Dios realmente deseaba. Y te das cuenta lo que el Señor nos dijo: si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la quieran levantar. Si no está un deseo por Dios en nuestros corazones, si no nos exponemos delante de Él como sacerdotes que el Señor nos ha hecho por medio de Cristo Jesús, de exponernos delante de su presencia, de poder estar meditando en la palabra que el Señor todo este tiempo una y otra vez lo ha hablado a nuestras vidas, una y otra vez nos lo ha recordado, animándonos el Señor en amor, en deseo ferviente, profundo de convertirnos en hombres y en familias de la palabra del Dios Todopoderoso. En el versículo número 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, ¿qué hizo Él? Él fue hallado de ellos. Y esta es una promesa bastante clara. Dios nunca, escúchame iglesia, Dios nunca abandonará a aquellos que se vuelven a Él. Dios nunca abandonará al corazón que contrito y humillado se acerca al corazón del Señor. Eso lo dice Dios en su palabra. Dios nunca, absolutamente nunca abandonará a la vida que se rinde delante de Él, a la vida que le busca. Esto lo dice el Señor en su palabra. Estas son palabras enfáticas del corazón del Señor. Él fue hallado de ellos. Los profetas también lo hablaron. En el caso del profeta Jeremías, recuerden por allá en el capítulo número 29 de Jeremías, en el versículo número 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios? Una vez más, Él quiere dejarse hallar en el contexto de esto que estaba sucediendo en la antigüedad. El deseo de Dios era ver un corazón anhelante que pudiera haber sido consciente de lo que se había perdido. No está el Dios verdadero, no hay un sacerdote que ministre en su presencia y no está la guía, la veracidad de su palabra. Entonces esa casa no puede ser edificada porque no está Dios ahí. Y el Señor nos dijo iniciando esta transmisión: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Versículo número 5, por favor. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de estos países. Y esta es una gran verdad en la actualidad para todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que el ser humano está viviendo? No hay paz en las vidas, no hay paz en las naciones, ni para el que entraba ni para el que salía. Pero sí estamos viendo noticias de muchas aflicciones sobre los habitantes de todas las naciones. Esto no solamente es un diagnóstico para aquel momento en Judá. Si tú ves las noticias te das cuenta que es el mismo diagnóstico para las naciones en el mundo entero en la actualidad. Iglesia hermosa del Señor, ¿te das cuenta? Pero esto es producto ¿de qué? De no estar adorando al Dios verdadero, de no existir un deseo profundo, intenso, de podernos presentar delante del Señor, porque el Señor en Cristo nos hizo a nosotros, dice el apóstol Pedro en su epístola, que nos hizo reyes y que nos hizo sacerdotes a cada uno de nosotros. Y esa labor y esa función es para exponernos delante del Dios de la gloria. Pero también dijo el Señor que la palabra no estaba. Y cuando no está la palabra de Dios, cuando Dios no está ahí, es imposible, es imposible. Por eso hablábamos el contraste entre la fe, el contraste entre la suficiencia del Dios Todopoderoso y la fragilidad del ser humano a la hora de levantar lo que el Padre quiere levantar y construir. Si el Padre no lo levanta, si el Padre no lo edifica, si el Padre no nos hace conscientes a nosotros de inquirir en su presencia, de meditar en su palabra, nosotros, mis amados,
vamos a estar expuestos a este tipo de diagnósticos que el Señor nos está hablando. No había paz en aquel momento en ninguna nación, ni para el que entraba ni para el que salía. Y eso es lo que la gente desea, lo que la gente anhela. Pero si el Señor no es la esencia de nuestras vidas, no hay absolutamente nada. Versículo número 6 dice: y una nación destruía a otra, y ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de adversidades. Entonces, cuando no está la presencia de Dios, cuando no está la instrucción del Dios Todopoderoso, lo que viene como resultado es una llamada de atención del Dios Todopoderoso para las ciudades y para las naciones. ¿Te das cuenta que es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Este es un freno de mano de parte de Dios para toda la tierra. Y dentro de la tierra se encuentra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta es una disciplina inclusive para nosotros, el pueblo del Señor, para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros volvamos a ese ser glorioso y maravilloso, para que nuestras prioridades y motivaciones sean las correctas, para que ya no estemos divagando entre varios pensamientos, para que ya no estemos claudicando entre puntos de vista, sino para que nos rindamos al señorío y al liderazgo de la palabra de Dios, al liderazgo del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de este ser glorioso y maravilloso. Esta turbación solamente viene como producto, porque recuerde que es Dios. Dios los turbó a ellos con toda clase de adversidades. Esto no es para refregarle a los seres humanos que son unos pecadores. Esta no es la manera como Dios lo hace. Dios permitió toda esta serie de adversidades solamente para despertar la parte espiritual de los moradores de la tierra en aquel tiempo. Y como Dios no cambia, Dios hace lo mismo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando es para despertar en nosotros el espíritu, nuestro hombre espiritual. Todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra no es para Dios solamente mostrar que Él es el Rey del universo, que tiene poder, que es sublime, que es digno de ser adorado y exaltado al único y soberano Dios y al único y verdadero Dios. El deseo del Señor es que nosotros seamos despertados al interior de nuestras vidas, que a la hora, lo he dicho en estos días, cuando se nos dé luz verde para volvernos a congregar, Dios determinará esto. Realmente nosotros vayamos con motivaciones correctas, que nosotros vayamos con un deseo de que el Señor sea el que esté edificando nuestras vidas, que estemos levantándonos en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Señor. El versículo número 7 dice el Señor: esforzaos pues vosotros y no desmayen vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Esto es algo precioso de Dios. Todo aquel que se esfuerza en la gracia, como el Señor dice por allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el primer versículo: esforzaos pues en la gracia, como lo habla primera carta a los Corintios capítulo 16 verso 13, como lo habla Efesios capítulo 6 versículo 10. Toda esa palabra esfuerzo que aparece en estos textos es en la gracia de Dios, en lo que el Señor en Cristo Jesús ya hizo por tu vida y ya hizo por la mía. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la quieren levantar, los que la quieren edificar. Entonces, nos decía el Señor ahora, hace unos minutos atrás, que cuando se trata de reparar la esencia de lo que se ha perdido, recuerda que no había verdadero Dios, recuerda que no hay un sacerdote que ministre la presencia de Dios, y recuerda que no está la palabra del Señor, no está la ley en aquel momento. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una reforma, y es lo que Dios le permite al rey Asa hacer y realizar. Y quiero que me acompañes desde el versículo número 8 a poder comprender esta reforma. O sea, ¿cómo es posible reparar? ¿Cómo es posible corregir lo que estaba deficiente? Porque habían cosas deficientes. Y el producto de ello, o la verdad de ello, era la manera como estaban viviendo. Imagínate, no hay Dios verdadero. Imagínate, no hay sacerdote que ministre, que se coloque delante del Señor. Pero tampoco está la instrucción, la palabra divina, la que el Señor había dicho que nunca nos debíamos de haber apartado de ella.
sino que cada momento, de día y de noche, deberíamos de estar meditando en el consejo divino. Esto es lo que no está, no se encuentra allí. ¿Qué se necesita? Y a esto es lo que yo le llamo gracia de Dios, favor de Dios. Si el Señor no edifica, en vano vamos nosotros a levantar esto. Entonces, desde el verso 8 vamos a estar viendo la reforma que Dios le permitió al rey Asa, y para poder nosotros corregir lo deficiente, para reparar lo que no estaba, para volver a levantar lo que el Señor siempre ha querido. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita para reparar el altar que había dicho Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30? ¿Y qué se necesita para poder levantar, restaurar, para poder corregir lo deficiente? ¿Qué se necesita para este tipo de construcción, para este tipo de edificación? Entonces, en el versículo número 8 nos vamos a dar cuenta que siempre que Dios va a restaurar lo que se ha perdido, la esencia de la vida en el Espíritu, la inconsciencia de Dios en una vida o en una nación, el no ser consciente en un corazón de exponernos delante de su presencia, y el no estar la palabra real del Señor en un pueblo, en una nación, en una vida, lo que trae como declive precisamente es esto: una inconsciencia de Dios, no hay instrucción del Señor. Yo puedo estar expuesto a que entren un montón de circunstancias, yo puedo estar expuesto para ser turbado con toda clase de adversidades, como sucedió en los tiempos del rey Asa. Entonces, en el versículo número 8, lo que primero hace Dios a la hora de poder restaurar y corregir lo que está deficiente, para volver a introducir lo que se había perdido, en el verso número 8, el Señor nos dice que lo que primero el Señor hace para poder corregir lo que está deficiente, para reparar lo que estaba en ruinas, lo que el Señor primero hace es traer una revelación fresca a esa vida, a ese corazón. ¿Cómo lo hace el Señor? Por el Espíritu de Dios. La revelación, mire el versículo 8: como oyó Asa las palabras y profecía del profeta Obed, dice, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Y mire lo que dice: reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Traer una revelación. ¿Qué es lo que se necesita? Reparar algo que ya no está, o que está en el piso, que está caído. ¿Qué era lo que no estaba? No estaba Dios. No había un sacerdote que se presente delante del Señor, y no está la palabra preciosa de Dios. La ley no se encontraba en ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios en su intención? ¿Te das cuenta de Él edificar? Si Él no edifica, en vano sería esto. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor entra allí en la escena, y el Señor, por el Espíritu, lo que trae es una revelación fresca del deseo de Él de que todo pueda ser levantado nuevamente. Y el Señor entonces trae una revelación. Y escúchame esto: todo lo que Dios inicia lo hace bajo revelación. Siempre ha sido así. Dios, cuando quiere levantar, cuando Dios quiere iniciar algo, Dios lo que hace por el Espíritu es revelar. Le revela una vida, le revela un corazón, le revela por su Espíritu cómo es que va a ser. Entonces, número 1, para poder reparar y corregir lo que está deficiente, ¿qué se necesita? Se necesita, número 1, revelación. La revelación es, todo Dios lo inicia bajo revelación. Si Dios no lo muestra, no lo podemos hacer. Si Dios no guía, no lo podemos hacer. Si Dios no nos dirige, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, a la hora de corregir lo que está deficiente, a la hora de reparar este tipo de altar, como el Señor dice allí, entonces el Señor trae una revelación. Y escúchame, cuando se habla de reparar el altar, en cualquier oportunidad, cuando hay un genuino despertar del corazón del Señor, del movimiento de Dios, de la vida en el Espíritu,
El Señor lo que hace es traer al pueblo de regreso a la obra de la cruz, que está simbolizada en ese versículo 8 por el altar. Una vez más, el único camino que conoce el Espíritu Santo de Dios es camino al monte Calvario. Entonces, para poder restaurar, para poder corregir lo que estaba deficiente, lo que estaba en ruinas, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? Trae revelación. ¿Y cuál es la revelación que trae el Señor? De llevar el pueblo de regreso a la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para hacernos entender que no depende de nosotros, que depende todo el tiempo de Dios, que para enseñarnos que no es como yo creo o yo quisiera o yo me imagino, sino para hacernos entender que es de acuerdo al corazón del Señor. Escúchame esto, por favor. Cuando se trata de corregir lo que está deficiente, cuando se trata de reparar lo que está en ruinas, el trabajo es mucho más puntual de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso se hace necesaria la revelación de la palabra del Dios Todopoderoso, lo que ya está revelado. No es otra revelación, lo que ya está revelado en su palabra, el Espíritu lo ilumina nuestras vidas. Entonces el trabajo es más puntual. ¿Por qué? Porque se trata de la esencia. Se trata de esto, y lo que hace el Espíritu es llevar una vida y exponerla delante de la obra de la cruz. En el versículo número 9 y 10 vamos a ver otro punto a la hora de poder corregir lo que está deficiente o reparar lo que está caído. Número 1, ya dijimos, revelación. Dios todo lo inicia por revelación. Ahora, número 2, versículo 9 y 10, vamos a estar viendo entonces que el Señor lo que hace es relacionarnos. Es lo que hace el Señor, y nos empieza a relacionar con gente que va teniendo esta misma revelación. Verso número 9 y verso número 10. Después hizo juntar, ¿te das cuenta? Relación. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios, que dice la palabra, estaba con él. Entonces mira qué tan extraordinario esto. Verso 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Entonces en el verso 9 y 10 Dios nos muestra la otra parte a la hora de edificar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué está haciendo el Señor? Trayendo revelación. Ahora, ¿qué está trayendo el Señor? Está trayendo una relación. Y la relación viene como producto de la revelación que ya tuve. Y el Señor nos va relacionando con personas que están teniendo esta misma revelación. Nos relaciona con personas que están teniendo la misma luz, la misma iluminación. ¿Y lo que va a suceder? Mira lo que pasó allí. Muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Decenas de miles del reino del norte de Israel se trasladaron a Judá cuando vieron que el Señor estaba con el rey Asa. Y esto es lo que el Señor quiere con cada una de nuestras vidas. La gente que estaba en el norte, recuerde, Israel con capital en Samaria, al ver que el Señor estaba, que esa revelación estaba llegando a ellos, el otro punto del Señor es que relaciona lo que Dios les está revelando a ellos con otras personas que están recibiendo por el mismo Espíritu de Dios la misma revelación. Y entonces los del norte, cuando ven que el Señor está con Asa, ellos lo que hacen es venirse y sumarse. Se relacionan también allí. Y dice el Señor en el verso 10 que se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Probablemente fue durante la fiesta de Pentecostés, que se celebraba en aquel tiempo para junio. Entonces mira lo que el Señor está haciendo. Estamos viendo en esta tarde qué es lo que el Señor permite a la hora de corregir lo que está deficiente y de reparar lo que está en ruinas. Ya dijimos, número 1, el Señor revela, todo lo inicia bajo revelación. Y ya dijimos, número 2,
el Señor lo que hace es relacionarnos. Y vimos el verso 9 y 10 para eso. Entonces nos relaciona con gente que tienen la misma revelación para unirnos. Para unirnos. ¿Te das cuenta? Y va moviéndose el Señor en una cadena extraordinaria con la guía y el liderazgo del Espíritu del Señor. Pero mire el Señor lo que dice en el versículo número 11. Y el otro punto es algo que se llama como colaboración. Colaboración. Y en el verso número 11 el Señor dice: en aquel mismo día sacrificaron al Señor de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. La palabra que dice allí es del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Muy bien, había una ley que estaba establecida en el libro de Números, en el capítulo 31 del versículo 25 al 54. Y esa ley, que usted la puede estudiar, lo que estaba diciendo era, cada vez que la palabra en el Antiguo Testamento habla del botín, lo que estaban hablando era aproximadamente de que se le presentaba al Señor 63,000 bueyes y 636,000 ovejas. Esto es extraordinario, esto es algo poderoso. Este es un dato para que usted lo pueda tener ahí en su, no sé, en su corazón, en su cabecita o allí donde usted está escribiendo y llevando los apuntes. Solamente para que lo tenga como referencia. El texto se encuentra en Números 31, verso 25 al versículo número 54. Entonces, en la otra parte, o el otro punto que Dios establece y que lo encontramos en el verso 11, es la colaboración. ¿Listo? Entonces, cuando Dios quiere corregir lo que está deficiente y reparar lo que está en ruinas, esto es lo otro que el Señor hace: colaboración. ¿Te das cuenta? Y la colaboración surge de una relación. Miren toda la cadena acá. Dijimos que la relación viene producto de esa revelación. Ahora la colaboración viene, sí, producto de las personas con las que nosotros nos estamos relacionando. Entonces, si nos estamos relacionando con gente que está teniendo la misma revelación, la misma iluminación por el Espíritu, va a ser muy fácil y natural colaborar. Escúchame, la colaboración necesita ser organizada. Colaborador que no se ordena, no colabora, no lo puedes olvidar. Un colaborador que no se organiza, que no se ordena, no va a poder colaborar. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en todo esto, preciosa iglesia. En el verso número 12 en adelante, el Señor entonces ahora nos habla de la reforma. Y la reforma es un proceso de revelación que va creciendo, ¿sí? Es un proceso de revelación que va en aumento. Es algo que va creciendo, que va siendo progresivo. La reforma tiene que ver con eso y se encuentra en el verso 12 y verso 13. Dice: se convirtieron en hacer el pacto de buscar al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Verso 14: y juraron al Señor con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de cornetas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y él fue encontrado por ellos y les dio el Señor reposo por todas partes. Qué declaración tan preciosa. Él fue encontrado por ellos. De hecho, Él puede ser encontrado por cualquier persona que tiene una verdadera sinceridad en su corazón a la hora de buscarlo. Entonces el Señor lo que hace es que revela. El Señor lo que hace es que te relaciona. El Señor lo que hace es que nos lleva a colaborar. El Señor lo que hace es que trae esa reforma. Pero ahora el Señor nos muestra a nosotros un resultado. Y ese resultado lo encontramos nosotros en el versículo número 16 en adelante. Los resultados aquí no tienen que ver con cantidad. El resultado aquí tiene que ver con calidad, con la vida del Señor. Le dije en el Salmo 127, que fue escrito por Salomón, que es la confianza en la manifestación del fruto, en la manifestación del carácter del Señor. Aquí no está hablando de resultados, aquí está hablando es de calidad de vida. Y mira lo que pasó.
Los resultados entonces aquí están evidenciándose. En verso 16, el carácter. Y aún Amaca, madre del rey Asa, dice, él mismo la depuso para que no fuese reina madre, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo y lo desmenuzó y lo quemó, dice, en el torrente de Cedrón. Esta mujer era una adoradora de un ídolo tallado a la semejanza del órgano reproductivo varonil. Esto era lo que adoraba a ella. Pero mire lo que sucede, ¿sí? Ahora ella, lo que hace el Señor es convencer su corazón y atraer su corazón al Señor. Verso número 17, pero con todo esto los lugares altos no fueron quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos los días de su vida. Verso 18, y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos, y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué es lo que no había antes? No había paz. Pero ahora, cuando se restaura la comunión con el Señor, cuando se abraza al único y verdadero Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu y la dirección de la palabra del Señor, ahora te das cuenta que lo que no había, ahora ya está por el poder del Dios Todopoderoso. No había paz. Ahora dice la palabra que esa paz, y dice, y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Dios llenó los corazones de esa paz gloriosa y maravillosa. ¿Producto de qué? De que se corrigió lo deficiente. Y en esto es que nosotros necesitamos estar pidiéndole al Señor que nos ayude. Y para corregir lo deficiente, para poder construir lo que estaba en ruinas, el Señor trajo una revelación. El Señor trajo una relación. El Señor trajo colaboración. El Señor trajo una reforma. Y el Señor colocó y estableció resultados. El carácter, la vida del Dios Todopoderoso en los corazones. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es el tiempo establecido por el Señor. Y esto es lo que está viviendo la tierra. Porque todo lo que está pasando, porque sucedió exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Levantando este pueblo llamado la iglesia de Él. ¿Para qué? Para que se restaure lo que se ha perdido. Para que vuelva otra vez a la esencia lo que Dios tanto ha querido. La adoración al único Dios verdadero. Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, expuestos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y un pueblo que momento a momento es guiado y es instruido por el Espíritu de la palabra del Señor. Una reforma tiene que ver con ello. Levantar, reparar lo que estaba caído y en ruinas implica todo esto que el Señor nos ha hablado en esta tarde a cada uno de nosotros, y lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Pero si el Señor no edifica esa casa, en vano va a ser tu esfuerzo, y en vano va a ser también mi esfuerzo. Por eso lo que Dios desea es que nosotros nos esforcemos, es en su gracia, que estemos pegados al corazón de Él, que adoremos al único que reina y vive por siempre y para siempre, que nos expongamos delante de su presencia, iglesia, y que nosotros seamos guiados por el Espíritu de la palabra del Dios Todopoderoso. No puedes olvidar lo que esta tarde el Señor por su palabra nos ha querido hablar a cada una de nuestras vidas. Esta es la intención del corazón del Señor. No importa cómo pueda estar una nación, no importa cómo pueda estar la tierra en la actualidad, lo único que Dios desea es darle una apertura a tu hombre interior y al mío. Lo único que Dios quiere conseguir es que se repare lo que está en ruinas, es que se corrija lo que está deficiente, y para ello necesitamos ser conscientes del único Dios verdadero.
Para ello necesitamos ser conscientes de exponernos delante de su presencia, y necesitamos ser conscientes de la instrucción, de la meditación, de la palabra del Dios Todopoderoso. Iglesia hermosa del Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que Dios se convierta en el más grande anhelo y deseo de su iglesia sobre la faz de la tierra. Nos llamaron para ser restauradores de portillos, nos llamaron para poder enderezar calzadas que están torcidas, pero el Señor con nosotros, el poder de Él, la fuerza de Él en tu vida, la dirección del Espíritu en tu vida y en la mía, para que se corrija lo que está deficiente. Se necesita revelación, se necesita relación, se necesita colaboración, reforma, y se necesitan resultados, no cantidad, sino fruto, el carácter, la vida del Dios Todopoderoso. ¿Y qué va a suceder como resultado? La paz que antes no estaba, ahora llega a esa vida, a esa casa, a ese hogar, a esa familia. ¿Te das cuenta? La adversidad que había en una primera instancia ahora se ha convertido en una puerta de esperanza, en un amor glorioso. Se está convirtiendo en un jardín de Edén para nosotros seguir deleitándonos en la presencia del Rey eterno en gloria, del Dios Todopoderoso. ¿Qué está buscando Dios en este tiempo? Corazones que se acerquen a Él, corazones que le busquen a Él, porque Él dijo que si Él está con nosotros, el deseo de Dios es que nosotros estemos con Él. Que si tú y yo le buscamos producto de lo que Él ya hizo en Cristo Jesús, Él se va a dejar hallar. Pero al contrario, el Señor dice que si nosotros no queremos nada con Él, entonces Él con dolor tendrá que dejarnos a nosotros. Iglesia, por favor, este tiempo es un tiempo donde necesitamos pegarnos al corazón del Señor, estar en su presencia, percibir su voz, estar buscándolo todo el tiempo como producto de que Él ya nos encontró a cada uno de nosotros. El propósito para el cual fuimos creados es glorioso, es extraordinario y es maravilloso. No puedes olvidar lo que esta tarde el Señor ha querido colocar por su palabra en tu corazón y en mi corazón. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene autoridad. Gracias por hablarnos, Señor Dios de los cielos, Padre, desde tu corazón. Por recordarnos a través, Señor Dios de la gloria, Padre, como en los tiempos de Elías, Señor, la necesidad de que el altar fuera reparado, Señor. Como en los tiempos de Asa, la importancia de que el altar fuera reparado, Dios eterno de los cielos, Señor. Esto tiene que ver con nuestra comunión, con la esencia, nuestra fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Es lo que no puede soltar tu iglesia, es lo que no puede dejar el pueblo tuyo, Dios eterno de los cielos, Padre. Pero, Señor, si esto está en el piso, si esto está deteriorado, si hay que corregir lo que está deficiente, Señor, entonces despiértanos a nosotros, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor Dios de la gloria, a descansar en el hecho que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la quieren levantar y edificar, Señor. Oh Dios eterno de los cielos, guíanos, Señor. Levántanos, Dios eterno de la gloria, Padre. Ayúdanos, por favor. Bendito Padre celestial, ensancha nuestros corazones para ti, precioso Dios. Que esta palabra la podamos abrazar, que esta palabra pueda llegar diáfana, clara y transparente a nuestros corazones, Dios eterno de los cielos, y que por el Espíritu la podamos caminar, por el Espíritu, Señor Dios de los cielos, la respiremos nosotros, Padre, y podamos ser de bálsamo, de refrigerio a esta tierra que tanto te necesita. Te lo pedimos a ti, Dios eterno de la gloria, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es
ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, mi Jesús. Este es el pacto que has hecho conmigo. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Es lo que quiero, Señor. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Gracias por tu palabra. Por tu palabra. Es precioso Dios. Que Dios eterno de los cielos, de poder nosotros, Señor, estar siendo conscientes del único y verdadero Dios. Bendito Padre Celestial. La importancia, Señor, de poder nosotros exponernos delante de tu presencia en todo tiempo, en todo momento. La importancia, Señor, de estar meditando en tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, bendito Dios eterno de la gloria. Ayúdanos a caminar como es digno de ti, oh Padre eterno, glorioso y sublime, Señor. Que se pueda levantar y construir, edificar, Padre. Que se pueda reparar y corregir lo que está deficiente, Señor Dios de los cielos. Hazlo con nosotros y en nosotros, Padre, para nosotros poder ser un testimonio de vida en esta tierra que tanto te necesita. Dios glorioso y maravilloso. Gracias por tu palabra maravillosa que tiene poder, Señor. Gracias por darnos la alegría de poder estar adorándote, Señor Dios de los cielos, desde lo más íntimo de nuestro ser y de nuestros corazones. Oh Padre Celestial, que esta palabra sea abrazada, protegida en cada una de nuestras vidas.
que nos des la alegría, Señor, de poder estar delante de ti, oh Dios eterno de la gloria, disfrutándote y deleitándonos en ti, bendito Padre celestial. Te damos a ti toda la gloria en esta tarde, Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra una vez más haya cabida en cada uno de nuestros corazones, que el Dios Todopoderoso se convierta en la esencia de su iglesia, de nosotros, del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Que esta palabra sea protegida en cada una de nuestras vidas y que vayamos delante del Señor para que Él nos siga hablando tan precioso que el Señor nos ha entregado y que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. Que tengan un excelente resto de tarde, una noche preciosa en el Señor, y que recuerde que mañana, con la ayuda de nuestro buen Dios, estaremos nuevamente transmitiendo desde las 5 de la tarde. Bendiciones para todos y que el Dios Todopoderoso siga creciendo en cada una de nuestras vidas. Bendiciones y que tengan una excelente tarde y noche. Bendiciones.